y hombres que en su caso, en un comportamiento no idóneo o machista, atacan a la mujer. Principalmente las víctimas son los hijos y las hijas. Es la expresión, como lo dijo el maestro, y retomo, la más cruel de las violencias de género, de hombres y mujeres. Y es cierto, miren, yo traía 2 casos, pero a mí me gustan mis casos, incluso aunque me abstengo de los nombres, que las afectadas vengan y me acompañen. El segundo caso no lo había yo mencionado, me robó 5 minutos nada más de nuestro tiempo. No es delito porque es tiempo, ¿verdad? Lo tengo aquí con una compañera que en su caso ella sufrió, así como la primera, aquel que tenía sus 5 capillitas, aquí fue nada más 2 capillitas. Desgraciadamente el sujeto no le daba la pensión, supuesto que nos hace la pregunta. ¿Qué sucede? Tiene que acudir, limitar y solicitar una pensión que le dio el juez acertadamente, pero que desgraciadamente el sujeto responsable de otorgarla, por andar en motos y en grupos de esa circunstancia, fallece por un golpe en la cabeza, chocando la motocicleta. El único problema es que tenía un seguro, tenía una casa y la casa tenía también una póliza de seguro. Pero aún cuando originalmente los benefactores eran la esposa y el hijo, cuando ella tiene que salirse de la casa para evitar sufrir mayor dolor, vejaciones y además violencia, no solo física y emocional, el sujeto le quita el carácter de beneficiaria a ella y al hijo, otorgándolo a la suegra. ¿Qué sucede? Decíamos acá, a la suegra. Ojalá esa mamá en reconfort considere y sea protectora del menor, pero si no, ahí sí tenemos violencia vicaria. Y lo peor, el sujeto responsable está muerto. ¿Podremos reclamarle esa violencia? Y además recordar que la violencia vicaria no solo puede ser materia penal. Si bien ahí se puede iniciar, podemos tener sistemas mixtos, civil, penal y familiar. Y además yo me voy con la circunstancia que nos expuso el maestro, los protocolos, la forma en que tenemos que señalar o en su caso seguir u ocurrir para hacer nuestras demandas, denuncias o incluso solicitar en ocasiones un arreglo previo, que yo diría difícil pero no imposible, un convenio. Medidas y alternativas, ¿por qué me preocupa? Porque esos protocolos existen, pero deberíamos de hacer obligatorios. Legislaciones que existan, pero que no revictimicen al sujeto. Sobre todo, hablemos de hombres y mujeres con igualdad de condición de género. La prevención, yo diría, al primer problema, mandemos a terapias familiares, pero obligatorias, que no solo sean opcionales. Al primer conflicto, nuestros jueces que nos canalicen adecuadamente. Y de pareja, claro está, muy oportuno y atinada su observación. Educación para padres de familia, escuelas que sean creadas y que también tengamos que cursarlas, formas de estudio y guías para todos, que en lugar de estar viendo un partido de fútbol, emocionante porque todos tenemos nuestra selección, vengamos a un curso. Que así como nos obligan a tomar cursos para manejar, también cursos para esta índole. Directrices para mujeres, también para hombres. ¿Y por qué no? Esos protocolos que habla el maestro, esas legislaciones y ese documentar, como nos habló también nuestro perito, que nos enseñen a conformarlos. Porque no sabemos qué pruebas son necesarias y los que lo sabemos todavía estamos avanzando paulatinamente. Pregunta y nos decía, ¿podemos demandar? Claro que sí. Demandas en el orden civil y familiar, denuncias en el ámbito penal. Elementos de prueba tendremos que aportarlos, buscar, justificar. Recuerden que son los hechos más las pruebas para poder llevar a cabo un debido proceso y una sentencia que consideremos justa y legal. Esa es mi respuesta para la pregunta. Muchas gracias. Adelante.
Sí, definitivamente creo que la magistrada María de los Ángeles Rojano nos da, yo creo que un ámbito muy ilustrativo y nos ilumina más sobre esta temática. Desde luego, al señalar las distintas legislaciones, yo creo que es relevante, como se los mencionaba en principio, es desde el ámbito sustantivo, que es el Código Civil, ¿no? Ahí yo creo que es la base para poder saber cuál es el bien jurídico que se va a proteger, que se va a tutelar, ¿no? Un segundo momento, desde luego, el ámbito procesal. Sí, porque sí, bueno, ¿y cómo vamos a salvaguardar o aplicar ese derecho? Bueno, necesitamos obviamente un ámbito instrumental para poder proteger ese derecho. Nada más que aquí tenemos una cuestión muy interesante, porque como bien lo sabemos, a veces las lesiones físicas las vemos. El problema es, y la evidencia psicológica no la vemos. Entonces, aquí yo creo que es importante que nosotros, como operadores, desde el ámbito de la representación social, desde el ámbito jurisdiccional, de los operadores que son, desde luego, abogados, ¿sí? Que son conciliadores, ¿no? Facilitadores de esos convenios, tengamos esa acuciosidad y esa sensibilidad para poder identificar, no solamente desde el ámbito cognitivo, el ámbito de las interacciones que tiene la víctima directa o indirecta con su núcleo familiar, pero algo bien interesante que tampoco observamos y que ahorita, por ejemplo, el perito nos señala que a veces lo vemos en el papel, ¿no? O lo vemos en otros factores que son también importantes en el ámbito somático, ¿sí? A donde, por ejemplo, la víctima ya no duerme normalmente, ya no come como debe de comer, ¿no? U otros factores que decimos, es que el niño o la niña, ¿sí? Se hacen pipí en la cama. La pregunta es, ¿y por qué? Precisamente los instrumentos científicos que tenemos debemos de utilizarlos. ¿Para qué? Para poder identificar cuál es la causa, ¿sí? De esa diversa sintomatología. Totalmente de acuerdo con usted, magistrada, muchas gracias. Y la prueba psicológica, que si la tuviéramos, perdón, nada más para cerrar el círculo que abrió el maestro, si lo tuviéramos nosotros, nuestra nivelación psicológica de cómo estamos antes y cómo estamos después, podríamos demostrar la alteración, pero además de la alteración, la cuantificación, ¿cierto? Y allá siempre tener la fortaleza para vencer a quien nos está agrediendo, violentando, pero principalmente clasificar, si no nos va a pasar con la violencia vicaria como el feminicidio, que después lo conjugaban, toda mujer muerta era feminicidio. No, recordemos que solo aquella que tenga una adecuación de cierta cercanía o autoridad familiar. Pues que puedo decir, muy acertado todo lo que están diciendo, pero falta también una cosa muy importante. Los estudios psicológicos hay que reducir esos tiempos, porque también es algo que perjudica y revictimiza. Entonces llega un momento en que después de estar 6 horas, 8 horas, 4 horas o el tiempo necesario, es imposible que cualquier persona, y menos los niños, puedan decir que hay un estudio psicológico adecuado y que fue lo mejor que pudo haber hecho el psicólogo para determinar si hubo en estos casos violencia vicaria. ¿Cómo puedes determinar con un estudio psicológico de tantas horas, revictimizando, donde aun cuando les trata de dar la seguridad la psicóloga, finalmente los niños sienten un temor y nunca van a actuar igual? Por eso, perdón, no es debate, pero por eso es muy importante que todos deberíamos de tener un estándar de nivel psicológico. Así como hacemos nuestro examen de admisión escolar al kinder, a la primaria, secundaria, etcétera, deberíamos de tener ese estándar de nivelación psicológica, no para que nos digan si estamos locos o no, no, señores, para nada más nivelar esa cuestión. Decía nuestro señor perito, la escritura, la apreciación de la pluma, yo diría el examen del árbol, tan solo el examen del árbol o de la personalidad sería suficiente. Bien. Tenemos una pregunta para la maestra Lorena. Diga cómo ayuda la alcaldía a las mujeres en caso de víctima, de ser una víctima.
Bueno, a través de la Dirección de Igualdad Sustantiva existe el Centro para la Prevención de las Violencias de Género y su empoderamiento. Las mujeres que así lo deseen llegan a solicitar el acompañamiento psicológico. Tenemos todo un protocolo de atención desde el acompañamiento de la enfermera, se les da una revisión, trabajo social, psicólogo y jurídico. El acompañamiento que ellas deseen, muchas mujeres desean iniciar una carpeta, muchas no, muchas dicen que sí, muchas no. ¿Y qué pasa? Es toda esta ruta crítica y esta situación en la que a veces se encuentran en la vulnerabilidad. Por eso, importantísimo no revictimizar, estar debidamente capacitados y sensibilizados el personal que atiende a estas mujeres para lograr entender. Nosotros desde que llegan les he dicho, no podemos juzgar, llegue como llegue, a la hora que llegue, vaya vestida como sea, no es mi papel ni juzgar y una situación más. Yo no puedo dudar del dicho de la usuaria. Si a mí la usuaria me dice que le sucedió tal o cual circunstancia, yo no soy la instancia para determinar si es cierto o falso su dicho. Lo que ella me diga, eso es, y lo que ella necesite es para lo que estamos nosotros. Entonces, en el Centro para la Prevención de las Violencias hemos trabajado mucho en la sensibilización y en la atención, y pues una de las tantas herramientas que hemos utilizado para que las mujeres puedan llegar es a través de los puntos violeta, que los han visto aquí en la alcaldía Benito Juárez. A partir de los puntos violeta, muchas mujeres se han acercado porque se han animado a escanear ese QR y a darse cuenta que muchas violencias que han vivido hasta más de 40 años no han sido normales en su vida. Ha sido una violencia que ellas han normalizado, pero no entienden por qué se quieren morir y por qué llegan con nosotros y nos dicen, es que tengo ganas de quitarme la vida, y no entendían por qué esos ejercicios de poder y esos círculos de violencia que vivieron durante toda su vida no eran normales. Entonces, en la alcaldía existe personal y un lugar especializado para atender los temas de la violencia de género, y pues una de tantas muestras es este conversatorio el día de mañana, preocupados y en la aplicación de ser la primera alcaldía en sentarnos a hablar del tema con especialistas de este nivel, del tema de violencia vicaria. Somos la primera alcaldía que se sienta a hacerlo, y el tema de violencia escolar, que lo vimos a partir del 8 de marzo, que en muchos colegios, en muchas escuelas iniciaron sus tendederos las chicas y tuvieron muchos problemas y represiones y demás. Aquí en la alcaldía queremos prevenir esa situación y darles las herramientas con los especialistas. Muchas gracias. Participación es la diputada Karina, nos está escribiendo desde Aguascalientes. Es un honor tenerla en plataforma, escuchando estos eventos desde el día de ayer, y refiere que si podrían indicarle cómo quedó, en dónde la tipificación de violencia vicaria, si está en la ley de acceso a una vida libre de violencia, y que si tenemos ya problemas de discriminación en el varón. Sí, principalmente en Aguascalientes, ahí tenemos una propuesta muy interesante, porque no solamente se incluye ese concepto dentro de la ley de acceso a las mujeres y una vida libre de violencia, sino también esa propuesta encaminada a incluirla dentro del Código Civil, que es muy muy importante, pero además de eso también crear el tipo penal. Aquí en materia penal es algo bien delicado. ¿Por qué? Porque aquí no solamente tenemos que tener bien identificado cuál es el bien jurídico que se está tutelando, porque aquí tenemos dos víctimas, una directa y una indirecta. La pregunta es, ¿y cuál es el bien jurídico que se pretende tutelar? Por eso, cuando estamos hablando de la violencia vicaria, desde luego al incorporarlo a una norma sustantiva, sí caben las dos hipótesis, no solamente para proteger a la mujer, sino también en algunos casos a los hombres. Nada más que hay una cuestión aquí bien importante: en su gran mayoría las víctimas son las mujeres. Por eso, en la legislación especial de protección a las mujeres, precisamente es a donde se incluye esa hipótesis. Cada uno de los casos tendrá una legislación sustantiva aplicable. Sin embargo, también hay que verificar esa cuestión de que se tiene que incluir en la Ley General de Víctimas, y en los casos donde hay también instrumentación de carácter local, pues también se debe de regular. Pero aquí digo algo bien importante que nosotros debemos de observar:
debemos de tener un protocolo, sí, pero un protocolo estandarizado a nivel nacional, porque lamentablemente, a pesar de que tenemos policías rosas en algunas entidades federativas, en este caso en el estado de Hidalgo, en Jalisco y en otras entidades federativas, lamentablemente, ¿sí? Los policías no tienen esa sensibilidad y llegan al lugar, ¿sí? Pero nada más para poder contener, y no les dan obviamente muchas veces el auxilio, ¿sí? De emergencia que se les debe dar sobre todo a las víctimas, en este caso directas e indirectas. Ante tales circunstancias hay desde luego que verla desde el punto de vista civil, desde el punto de vista administrativo, viendo por ejemplo el actuar de los policías y de los ministerios públicos, pero también la cuestión que creo que además lo hemos visto, que es en materia familiar, ¿no? Esa es mi opinión. Insisto, se está trabajando, hay propuestas en las diversas entidades federativas, seguramente lo van a regular en todas las entidades federativas de la República Mexicana, pero estamos en ese proceso y precisamente estos foros sirven para poder entender no solamente el alcance que se tiene que regular, sino sobre todo que debe de haber una estandarización de protocolos y sobre todo medidas de protección como medidas de emergencia. Muchas gracias. Voy a darle el uso de la voz, licenciada Karina. Por favor, ¿puede activar su micrófono? Muchísimas gracias, muy buenas noches. Felicitar ante todo a la consolidación, al doctora Negrete, siempre preocupada por visualizar los problemas, pero también darle solución. Eso es cuando se hace una iniciativa. Y sí estoy altamente preocupada, sobre todo porque ya como operativa también, porque soy licenciada en Derecho, contador público, maestra en gestión y administración pública, pero me llevan muchísimos ciudadanos. Déjenme decirles que de 10 personas, 7 hombres, gracias precisamente en el momento que acuden a nosotros mediante la gestión, tenemos también el servicio de psicólogos, y ahí es donde hasta mujeres que han ido reportan violencia y manipulación en contra del varón. Déjenme decirles que la cifra es alarmante. Hemos recibido más de 100 ciudadanos, dentro de los cuales, y ciudadanas, las 2/3 partes, los que reciben mayor manipulación son por parte de las madres y violencia psicológica contra los varones. Y me preocupa mucho que estemos haciendo legislaciones no contemplando que son personas y que hay víctimas, y las víctimas son hombres y son mujeres, como bien lo dice la magistrada, son hombres y mujeres, somos personas. Cuando nosotros ponemos efectivamente una ley de género en protección a la mujer y solamente la dejamos en este caso en la ley general para una vida libre de violencia para las mujeres, la competencia es solamente para las mujeres, y me preocupa porque textual, los jueces de lo familiar no están otorgando esas órdenes de protección que también hemos hecho foros a nivel nacional para las víctimas, y las víctimas son hombres y son mujeres, apoyados en la ley general de esta que fue un gran acierto como medida afirmativa, pero tenemos que irnos más allá para darle certeza jurídica, como bien lo acaba de decir el expositor anterior. Ley de víctimas, y las víctimas son hombres y son mujeres, y los datos duros no mienten. La cifra está subiendo muchísimo, entonces hay que tener mucho cuidado en cómo estamos configurando. De hecho, son solamente 8 estados los que han configurado la violencia vicaria, pero si la seguimos dejando en la ley para una vida libre de violencia hacia las mujeres, estamos quitando a la otra parte de la víctima, que es el hombre. Por eso me preocupa mucho esta situación. Muchas gracias. Las flores todavía se vienen a decir qué es género. Hablamos mucho de género y de perspectiva de género, pero ¿qué es género? ¿Y cómo lo vamos a entender? Si ustedes revisan, en género no existe ninguna legislación o conceptualización. Solamente quien se ha pronunciado es luego se me va el nombre de la CONAPRES, que es contra la discriminación. Es el único que ha dado lo que es género. Y entonces ahí
vamos a poder trabajar si nos unimos cada quien desde su trinchera. Muchas gracias. A los datos duros, la violencia contra las mujeres también ha aumentado a nivel de feminicidios, pero también está aumentando contra los varones. Muchas gracias por ese comentario. Hay una pregunta que nos están haciendo aquí sobre cómo terminar con el machismo, pero quiero comentar, así como hace un momento se lo comenté a la maestra Lorena, entonces hay que terminar con el empoderamiento. Soy mujer, pero no estoy empoderada. Somos iguales y entonces para mí la figura del machismo es como decir ahora el empoderamiento de la mujer. Simplemente por mí soy mejor cada día, pero no soy empoderada contra todos, porque entonces esa educación es la que también le estamos dando a los hijos, que las mujeres van a ser empoderadas, y entonces a los niños ¿qué les vamos a decir? Entonces hay que empezar por la educación en casa. Muchas gracias. Al contrario, creo que eso es muy importante, la igualdad. Igualdad no solo de palabra, sino equilibrar obligaciones y derechos. Tener niños y niñas de manera incluyente en la familia. Pero además, esa formación y estudio, esas formas diversas, son como vamos a corregir. La familia, núcleo esencial de nuestra sociedad. Después de ello, responsabilidad del Estado, responsabilidad de nuestro ámbito civil. Los tres elementos son básicos para crecer. Machismo, ¿cómo lo vamos a acabar? Pues con las mujeres que eduquemos mejor a nuestros niños. Y los niños que se hagan tan libres como nuestras niñas. Igualdad ante todo. Igualdad de género. Y yo les sugiero, vean, es más accesible para todos, la galleta de jengibre, que así se llama, diversidad del género, desde la galleta de jengibre. Vean, tenemos igualdad de expresión, de pensamiento, de orientación, de característica sexual, pero además cultural, que es lo más importante para ser incluyentes. No diferenciar, entender la diversidad que existe de todas las personas. Tenemos una pregunta para la maestra Lorena. Está preguntando, bueno, son dos preguntas que nos gustaría que contestara. Una se relaciona qué pasa con la reparación del daño en las víctimas, de qué manera lo está trabajando la alcaldía Benito Juárez, y la otra es en relación a es necesario enseñar a las mujeres el manejo del violentómetro para que sepan de qué trata esto. Adelante. Abreviar y para sumar tantito más a lo que estaba diciendo la magistrada, el tema también es, y lo hemos abordado a través de la alcaldía, es una propuesta de democratización familiar, participación igualitaria de hombres y mujeres en el hogar, en todo lo que es el funcionamiento de la convivencia, sea como esté constituido el hogar. Lo hemos trabajado, tenemos de hecho varios talleres y propuestas sobre democratización familiar. Es un tema muy importante. Yo estuve en el Instituto Nacional de las Mujeres hace unos 20 años y trabajábamos con el Instituto Mora este tema, que además en ese momento sonaba en muchos, en los medios, no sé si lo llegaron a escuchar, esto de se lava, se plancha, se hace y no sé qué, y la realidad es que en varias de las encuestas nacionales, como el ENDIRE, la encuesta nacional sobre relaciones en los hogares, nos resulta que aproximadamente el 30% de las relaciones donde no existe una participación igualitaria en los labores del hogar, pues existe violencia doméstica. Entonces, si pudiéramos empezar a trabajar ese tema, democratización familiar. Hombres, por supuesto que hay hombres violentados, ayer lo decía. Hay colectivos muy comprometidos con el apoyo de hombres violentados y de hombres generadores. Hay de los dos.
Como les decía, y también lamentablemente las encuestas no nos ayudan. Entonces está Hombres por la Equidad, hay varios compañeros, si alguien necesita información con mucho gusto, de colectivos y de talleres, de grupos de ayuda para hombres receptores y hombres generadores de violencia. Entonces esto es muy específico y los compañeros que trabajan este tema de masculinidades y demás son muy buenos. Cuando quieran, con muchísimo gusto les puedo pasar la información. Hablando del tema del violentómetro, justo nos acaba de llegar un punto de acuerdo de la Cámara de Diputados Federal, donde nos están invitando a todos los niveles, federal, estatal y local, a seguir promoviendo el violentómetro. Entonces estamos solicitando, la semana pasada le solicité al Instituto Politécnico Nacional nuevamente, porque hay que solicitarlo, ellos son los generadores de esta herramienta muy valiosa, que además ya tiene modificaciones, en donde ya viene el tema de la violencia digital. Entonces yo ya lo solicité personalmente, ya mandé el correo para que ellos me permitan ahora utilizar el nuevo violentómetro, en donde en el QR del código violeta, en la página de la alcaldía y en todas partes donde se pueda bajar. Es más, yo les decía, ¿por qué no me voy a platicar con las panificadoras y en las bolsas de pan, ¿no? Ahí los ponemos, y pues así de repente me tachan como de media cucú, pero yo creo que todo eso pudiera sumar, como se hizo en Tlaxcala con el papel de las tortillas, donde las mujeres cuando iban por sus tortillas al menos veían ahí que no era normal que se rieran de ellas, que se burlaran y demás, ir viendo eso. El que vayamos visibilizando la violencia como tal nos va quitando este tema de normalizarla. Y en el tema el último, el que me decían de la reparación del daño, bueno, pues estamos trabajando ahorita en el tema de la intervención, el acompañamiento, y estamos planteando varias herramientas para trabajar los temas de la reparación del daño. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Recordemos que también hay violencia virtual. ¿Cómo se apoya a esas personas? Bien. La violencia virtual, como todos los hechos, tendríamos que ubicarnos en su fundamento jurídico. Existe, sí, en muchas ocasiones incluso, yo me atrevería a decir, hasta el silencio, la frialdad. Si estamos acostumbrados a que diariamente nos digan buenos días, yo diría virtual no solo mediante medios digitales. La virtualidad es aquello que sale de aquello que yo puedo controlar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando él es mi pareja y siempre decía buenos días? Y ayer, porque no le cociné algo que a él le agradaba, hoy no me saluda. ¿Es una violencia? Sí, el silencio. Claro, ya si estamos hablando de manera métodos digitales, herramientas técnicas, tenemos que tener una regulación y vamos caminando muy difícilmente. Incluso yo me atrevería a hablar ahora de la inteligencia artificial. No es posible que él mejor prefiera hablar con el GPT en lugar de su esposa. Y por ahí alguna gran amiga querida y digna me dijo: soy muy avesada porque tengo inteligencia artificial. Yo le dije, me ofende porque yo quiero que tengamos inteligencia humana y que sigamos siendo juzgados por humanos. La violencia digital la tenemos que controlar. Y aquí yo me atrevería a decir, así como en la actualidad todo va hacia adelante, pero nuestra justicia y el derecho va en pasos lentos, pero deben de ir precisos, también podría yo analizar de manera analógica la bioética. Nos permiten hacer avances de células, de injertos, de incluso recrear a la dole, mas está limitado recrear o crear a otro ser humano con identidad. ¿Quién lo limita? El derecho. ¿Quién lo limita? La bioética, que solo me permite esos adelantos en beneficio del ser humano. Nuestros medios digitales son en beneficio del ser humano. Cuando ya lo vemos atacado, tenemos que regularlo por el derecho. ¿De qué manera? La violencia virtual. Si me sacan a mí con gráficas, como el día de hoy, veía yo una señora mayor en donde su hija le puso un insecto, una cucaracha en su cara, y la señora estaba afligida por ello.
¿Será violencia? Claro que sí. En cambio, todos se reían. Al final hasta la misma señora, pero yo diría, ¿emocionalmente la lastimamos o no? ¿Hay violencia? Sí. Entonces tengamos cuidado. Violencia digital, recuerden, incluso si en la intimidad está permitido lo que nosotros consideremos óptimo y digno. Él habló de dignidad. Lo que sea digno para ambos es bienvenido y eso es lo mejor. Violencia digital, aquello que agreda, que lastime, no solo física, sino emocionalmente. Recordemos nuestros artículos de responsabilidad civil y reparación de daño. La apreciación que tenga yo misma y los demás de mí misma y aquello que altere puede ser motivo de responsabilidad. Y eso es lo que nos puede limitar la violencia digital. O virtual, mejor conocida. Creo que hay mejor comunicación cuando se whatsappean todos y le dicen hola, ¿cómo estás? Que cuando te levantas y le dices hola, ¿cómo estás? Mejor no le dices nada. Eso es lo que debemos cambiar. Eso es a lo que usted también se refería. Vayamos a comer sin celulares o depositémoslo en la entrada para que podamos platicar, convivir y abrazarnos. El ser humano necesita amar y querer a todos. Pues como todo llega a su fin, desafortunadamente estamos muy a gusto. Hoy es viernes, podríamos seguirnos, pero pues el lugar cierra. Entonces queremos cederle con un minuto, porque ya nos pasamos, a cada uno de estos expositores para que puedan concluir y darnos alguna recomendación, algún tip o algún libro. Un minuto, por favor.